Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 13, versículos 1 al 7. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo, pues, problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Después de que el faraón, en el capítulo 12 de Génesis, después de que el faraón dio órdenes acerca de Abraham y los despidieron a él con su mujer y con todo lo que tenía, después de todo eso que pasó en Egipto, Abraham regresa al lugar en donde Dios lo había mandado originalmente. Recuerden que antes de llegar a Egipto, en Génesis capítulo 12, versículo 9, Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Debido al hambre en el país, Abraham bajó a Egipto, confiando en la providencia de esas tierras, en vez de confiar en la providencia de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese ido a Egipto? Bueno, vemos que primero Dios llama a Abraham. Él fue el escogido por Dios para recibir su llamado. Fue por la gracia de Dios, ya que Abraham era un hombre como lo somos todos, común y corriente, nada en especial. Recuerden que Abraham vivía en una cultura en donde adoraban a otros dioses, muy pagana. Dios lo llamó y Abraham decidió seguir su llamado. Vemos que a pesar de que Abraham responde el llamado de Dios, él no llega a una tierra deshabitada o a una tierra fértil. Es decir, no es como un paraíso que al responder su llamada Abraham llega a una tierra ya perfecta, como lo fue el jardín de Edén, que allí Adán y Eva no necesitaban nada. Al contrario, esa tierra estaba habitada por los cananeos y encima de eso había hambre. Era tierra seca. Esto fue como una prueba que Dios le hizo a Abraham. Muchas veces al aceptar o al recibir a Dios en nuestras vidas o en el seguir del camino de Dios, no significa que todo nos va a ir de maravillas. Hay veces que se nos aparecen obstáculos en el camino y esto es como una prueba o más bien algo que nos sirve de aprendizaje para acercarnos más a Dios. Muchos tienden a alejarse de Dios, tomando el camino fácil y dejándose de llevar por las cosas de este mundo, pues cosas mundanas. Pero en ese entonces es cuando uno más necesita acercarse a Dios y reforzar esa relación con Dios. A través de Jesús, de Dios nuestro Señor, podemos sobrellevar cualquier cosa. Ahora aquí donde dice que subió de Egipto al Negev, como acabo de mencionar, él regresó a donde Dios lo había mandado originalmente. Aquí vemos 3 puntos importantes. Primero, vemos cómo Dios llamó a Abraham. Segundo, como que Dios lo pone a prueba, mandándolo a una tierra con hambre, a una tierra seca. Y tercero, Dios lo rescata del faraón, a él, a Abraham y a Sarai. Y encima de eso, Dios le es fiel a Abraham, a pesar de que Abraham decidió seguir su propio plan, por temor a pasar hambre, por su vida y todo eso.
Y ahora vemos aquí en el capítulo 13 cómo Abraham regresa a donde Dios lo había mandado originalmente. Abraham trata nuevamente de acercarse a Dios y obedecerlo. ¿Habrá aprendido la lección? ¿Habrá Abraham aprendido de sus errores con su experiencia en Egipto? ¿Qué clase de ejemplo le habrá dado Abraham a él y a su familia y a Lot y a todos los que lo observaban o fueron testigos de lo que pasó con el faraón? ¿Se imaginan eso? Abraham fue como quien dice, pienso yo, como si hubiese sido regañado, ¿no? Por el faraón, por un faraón pagano nada menos. ¿Se imaginan cómo se debió haber sentido Abraham cuando alguien que ni siquiera le hace honor a Dios le hace esas preguntas como reclamándole y pues le enfatiza lo que había pasado, pues lo que hizo Abraham? Primero que todo, Abraham debió de haber dado el ejemplo y ni siquiera debió de haber estado ahí. Pero hay que tomar en cuenta que él era nuevo en la fe y Abraham, como todos, pues somos pecadores. Y es así como nos ataca a Satanás, pues nos dejamos llevar por las cosas mundanas, las cosas de Satanás. Y lo que podemos hacer es no caer en esas tentaciones que se nos atraviesan, porque Satanás, él sabe cómo tentarnos, pero él no puede obligarnos o no puede obligar a ninguna persona a hacer nada. Las personas son las que toman la decisión de seguir las enseñanzas de Dios o no, de obedecer a Dios o no hacerlo. Abraham se desvió de su camino, pero como quien dice, se levantó y volvió a intentar de nuevo acercarse a Dios. Vamos a ver cómo en este capítulo 13 Abraham confía de nuevo en el Señor. Primero al responder su llamado y ahora con sus acciones, de la manera en que resuelve los problemas que se le va presentando. Abraham se dirige al Negev, donde estaba originalmente, y Negev es la tierra en donde en un futuro Abraham va a tener un hijo que se llama Isaac y él va a habitar en esa tierra. Y ahí fue donde él se encontró con Rebeca, que fue la mujer escogida para ser su mujer. Esto fue después de la muerte de Sarai y veremos más adelante que Dios le cambia el nombre a Sarai, a la mujer de Abraham, por Sara. En Génesis capítulo 24, versículo 62 pueden encontrar esto. Entonces, en el versículo 1 dice, Abraham subió desde Egipto al Negev, hacia el sur. Él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Y aquí donde dice, y con él iba Lot. Si vamos a Génesis capítulo 12, versículo 4, Génesis 12, 4, dice que Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Unos comentarios mencionan que en Génesis 12 se enfatiza que Lot se fue con Abraham, dando a entender aquí que había una relación estrecha entre Lot y Abraham. Entonces, Lot decidió seguir a Abraham, pero no dice por ningún lado que él aceptó a Dios, al Dios de Abraham, pues como eran familia, se presume que había una buena relación entre Abraham y Lot, y por eso Lot se fue con él, con Abraham. Pero estos comentaristas dicen que ahora en Génesis 13 se enfatiza más a Abraham y a Sarai con todo lo que poseían. Y de último mencionan que y con él iba Lot. Puedo asumir que Lot se fue con Abraham porque gracias a él obtuvo sus riquezas, como aparece después en el versículo 5. Algunos comentarios mencionan que se presume que aquí la relación que Abraham tenía con Lot puede que cambió. Se enfatiza que aquí ya no era como antes. Abraham aquí obedece a Dios, como quien muestra nuevamente su fe en Dios, y esto lo demuestra con la manera en que Abraham trata a las otras personas. Esa reconexión con Dios, o sea, la restauración de su relación con Dios, se demuestra con sus acciones. Más adelante cuando vemos cómo se comporta con Lot en relación a las tierras. Y veremos la diferencia de carácter entre Abraham y Lot,
y en la decisión de Lot y en la reacción de Abraham. Bueno, este es un detalle nada más que quería mencionar, pues aquí no dice que Lot creía en el mismo Dios de Abraham. Y veremos que por lo que pasa más adelante podemos asumir esto. Ahora en el verso 2, Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Él regresó al Negev, donde originalmente Dios lo mandó, pero se puede decir que regresó un hombre diferente. No solo restauró su fe en Dios, o sea que regresó con más fe que antes y demostrando la providencia de Dios. Y como mencioné antes, a veces las malas experiencias pues nos ayudan a crecer más en nuestra fe en Dios, en nuestro caminar con Él. Entonces, Abraham regresó con muchas riquezas, no solo en plata y en oro, pero también en ganado. Estos animales eran de mucho valor porque se usaban para comida, ropa, materiales para la construcción de tiendas, los animales se usaban para sacrificios y todo eso pues. Lo usaban para el comercio, intercambiando servicios y bienes. Aquí era obvio para los que habitaban en Negev las riquezas de Abraham, las providencias de Dios. Y luego Abraham construye otro altar al Señor, demostrando la presencia del Señor y demostrando públicamente su fe en Dios, invocando el nombre del Señor. Fue así cuando veremos más adelante. Esto mismo hizo el profeta Daniel. Él rezaba desde la ventana públicamente al Señor, en un lugar en donde la mayoría de la gente que vivía ahí seguían a otros dioses. Recuerden que cuando Abraham salió originalmente de Harán, él salió con Sarai su mujer, su sobrino Lot, sus posesiones que habían acumulado y sirvientes. Entonces, en Génesis 12, capítulo 5, Dios bendició a Abraham, lo enriqueció. Y en Génesis capítulo 24, versículo 35, Génesis 24, 35, dice: Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Esto fue lo que dijo el siervo de confianza de Abraham a Labán, cuando Abraham había mandado a su siervo a encontrar una esposa para su hijo Isaac. Este era su siervo de confianza. Y esto lo veremos más adelante. Pero quería demostrar al leer este versículo que el Señor fue el que bendició en gran manera a Abraham. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.